La Misión Internacional Independiente para la Determinación de los Hechos sobre Venezuela presentó un nuevo informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas y precisó que existe un gran riesgo sobre la desintegración del Estado de Derecho en el país tras la reactivación de lo que calificaron como la maquinaria represiva contra los ciudadanos. Luego de los resultados de las elecciones, la misión considera que la administración de Maduro ejecuta un plan de violencia y represión para desalentar, silenciar y anular a la oposición venezolana, además de callar las voces críticas de los ciudadanos que reclaman transparencia en los comicios del 28 de julio, por lo que realizó una serie de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas. La misión entiende que algunas de las violaciones documentadas durante todo el marco temporal de su mandato, incluyendo detenciones arbitrarias, tortura y violencia sexual, así como otras violaciones conexas de derechos fundamentales, entre ellos la libertad de asociación y reunión y la libertad de expresión, consideradas en su conjunto, constituyen el crimen de lesa humanidad de persecución fundada en motivos políticos. La misión investigó de manera preliminar y confirmó la muerte violenta de 25 personas en el contexto de concentraciones o protestas ciudadanas. 24 de ellas murieron por disparos de arma de fuego. La mayoría eran hombres jóvenes de barrios populares de menos de 30 años. La misión no tiene aún evidencia suficiente para atribuir autoría por estas muertes, pero en varios de estos casos la misión alcanzó a documentar la presencia de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana o de la Policía Nacional Bolivariana haciendo uso de sus armas de fuego para reprimir las protestas. Estos cuerpos de seguridad en ocasiones estaban acompañados de grupos de civiles armados que también disparaban armas de fuego contra manifestantes. Por su parte, el representante de Venezuela rechazó el informe presentado por la misión al argumentar que responde a órdenes de Washington con información errada. La redacción del informe no solo es vulgar, sino que busca imponer en las Naciones Unidas la narrativa de la derecha fascista venezolana, de la cual se inspira. Presidente, después del exitoso proceso electoral donde fue reelecto el presidente Nicolás Maduro con 52% de los votos, la derecha fascista en Venezuela intentó generar una ola de violencia para implosionar la institucionalidad a partir del desconocimiento de los resultados electorales. Entre tanto, la líder de la oposición y coordinadora de 20 Venezuela, María Corina Machado, intervino de forma telemática en la sesión del Consejo de Derechos Humanos y expresó que después del triunfo de las elecciones del 28 de julio, la ola de represión terminó con la detención de cientos de ciudadanos, niños acusados de terrorismo y mujeres abusadas. Todos quienes tuvimos responsabilidades directas en la defensa del voto, hoy estamos resguardados, como yo, en la clandestinidad, exiliados, bajo asilo o presos. Nuestro presidente electo, Edmundo González Urrutia, fue forzado al exilio bajo terrible hostigamiento y amenazas a su vida. Por eso, hoy le pido a la comunidad internacional y a este Consejo lo siguiente. 1. Acompañar a los venezolanos para que se respete la verdad y la soberanía popular expresada el 28 de julio. 2. Mantener permanente atención y brindar apoyo a quienes requieren asilo o la emisión de salvoconductos. 3. Renovar el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos y del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Los venezolanos necesitamos su apoyo. En tal sentido, la delegación de Ecuador pidió garantías y respeto para los detenidos tras las protestas electorales. Hacemos un llamado a garantizar que los niños y niñas y adolescentes detenidos sean tratados con estricto apego a la normativa internacional. Exhortamos a la verificación imparcial de los resultados electorales, a que se respete a defensores de derechos humanos y a la liberación inmediata de las personas arbitrariamente detenidas. Y una conversación telefónica se llevó a cabo este viernes entre el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y Nicolás Maduro, en la cual el máximo representante del organismo internacional expresó su preocupación por los informes sobre la violencia postelectoral registrada en Venezuela. En un comunicado, la Organización de Naciones Unidas indicó que el secretario general expresó preocupación por los informes de violencia postelectoral y violaciones de derechos humanos. Enfatizó la necesidad de resolver cualquier disputa política de manera pacífica a través de un diálogo genuino e inclusivo.
La llamada se produce en el marco de la presentación de un informe en el que la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela denunció una nueva ola represiva sin precedentes tras las elecciones presidenciales del 28 de julio. Al respecto, la presidenta de la misión, Marta Baliñas, aseguró que la maquinaria represiva continúa cometiendo graves violaciones de derechos humanos. La experta alertó que se trata de una de las crisis de derechos humanos más agudas en la historia de Venezuela. En su informe, la misión de la ONU documentó cientos de detenciones arbitrarias y decenas de casos de desaparición forzosa. Tras las acciones que la administración de Nicolás Maduro emprenderá contra el mandatario argentino Javier Milei, el vocero de la presidencia de ese país, Manuel Adorni, afirmó que a la nación no le importan las amenazas de lo que calificó como un gobierno dictatorial que no entiende de la separación de poderes. Bueno, es parte del show berreta de una dictadura en decadencia y que le ha hecho mucho daño al pueblo venezolano. Y las dictaduras, imagínate que están absolutamente contrarias a nuestra filosofía, a nuestras ideas, y así que no, a pavadas la verdad es que no preferimos no contestar. Es cierto, una dictadura no tiene por qué entender de división de poderes, pero la decisión famosa del avión es una decisión judicial, no es una decisión de un presidente o de una secretaria general de la presidencia o de una ministra de seguridad. Y ahora nos vamos a Colombia, donde la Aeronáutica Civil de ese país aseguró que un avión con matrícula venezolana aterrizó de emergencia en Cúcuta por confusión de pistas cercanas. La policía de Cúcuta retuvo una aeronave venezolana presuntamente al aterrizar de emergencia la mañana de este viernes en el aeropuerto Camilo Daza en Cúcuta. Según informaciones, se pudo conocer que en la aeronave iban a bordo 5 personas, 3 de ellos altos oficiales de Venezuela. La aeronave es un Censa de matrícula YB3226. El avión viajaba de Maiquetía hacia San Antonio del Táchira en Venezuela. Dentro del avión se movilizaba un piloto, un copiloto y 3 pasajeros, que son las personas que serían entrevistadas por las autoridades de Colombia, según fuentes oficiales. Por su parte, el presidente Gustavo Petro, a través de su red social X, indicó que el aterrizaje del avión venezolano en Cúcuta se trata de una emergencia. Esperaban el reporte de Aeronáutica Civil. Seguidamente, la Aeronáutica Civil emitió su comunicado donde indica que la aeronave con las siglas de YB3226 cuenta con la debida autorización colombiana para realizar aterrizajes técnicos, tal y como lo indica el reglamento del Convenio de Chicago y los reglamentos aeronáuticos, resaltando también la situación de emergencia como es el caso actual, derivado de una confusión entre pistas cercanas. Asimismo, el reglamento permite la permanencia de aeronaves internacionales por un tiempo de 48 horas. En tal sentido, el organismo aéreo autorizó el despegue de dicha aeronave para continuar con su vuelo hasta su destino final con su tripulación a bordo. En Venezuela se necesita una inversión aproximada de $20.000 millones para la recuperación del sistema eléctrico nacional. Así lo afirmó este viernes la organización no gubernamental Ciudadanía Sin Límites a través de su programa Monitor Ciudad. Jesús Armas, presidente de Monitor Ciudad, indicó que para recuperar la industria eléctrica venezolana no basta con la reparación y reconstrucción de sistemas de generación, equipos de transmisión o redes de distribución, sino que es indispensable una nueva organización de la industria con capital privado. Nosotros lo que queremos es poner a repensar la gobernanza del sistema eléctrico nacional. Hasta el momento, nuestro sistema eléctrico nacional está totalmente estatizado. Las 3 etapas, la generación, la transmisión y la distribución, están unificadas y están todas en manos de Corpoelec. Nosotros creemos que se debe romper ese monopolio estatal, que debemos abrirle la participación a el capital privado en Venezuela, que tenemos que separar las 3 etapas, que generar competencia, que poder
recuperar nuestra capacidad termoeléctrica, pero también expandir a que aprovechemos nuestra gran capacidad para en el futuro producir energía solar y utilizar otras renovables, y que esto se convierta en un negocio para muchos venezolanos, pero también en calidad de vida para la gran mayoría. Para ello, desde la organización explicaron que el éxito de una privatización del sistema eléctrico pasa también por el cambio político y la transparencia de las instituciones que lo conforman. No toda privatización es buena, porque eso tiene que pasar por un sistema en el cual tengamos transparencia, en donde tengamos Estado de Derecho, en donde tengamos democracia, porque esas son las precondiciones fundamentales para que una privatización no sea una cosa a espaldas de los venezolanos, que sea sencillamente para fortalecer a algunas oligarquías, algunas élites cercanas al poder, sino que se tiene que abrir la industria eléctrica nacional a los privados, pero con transparencia y pensando y teniendo siempre como foco a los venezolanos. Armas indicó además que son necesarias algunas reformas legislativas en el país. Lo primero es que nosotros tenemos que acabar con Corpoelec, con ese decreto de Hugo Chávez del año 2007, en el cual se creaba y se estatizaba, se creaba Corpoelec y se estatizaba toda la industria, y luego podríamos volver temporalmente a la ley que se promulgó en 1999, que permitía la participación privada en el sistema eléctrico nacional, pero además habría que hacerle algunas reformas que permitan fortalecer un órgano regulador nacional para el sistema eléctrico, controlado por supuesto desde el Estado, que se permitan fortalecer la entrada de capitales, pero también que se añadan algunas reformas pensando en el medio ambiente, pensando en cómo mitigar los efectos del cambio climático. Desde Ciudadanía Sin Límites insisten que el proceso de transformación de la industria eléctrica venezolana es urgente y necesario y podrá traer soluciones a la crisis eléctrica que enfrenta el país en un periodo de 5 años. Y el economista y profesor universitario Hermes Pérez prevé que Venezuela disminuya su tasa de crecimiento de 4 a 2%, tomando en cuenta la incertidumbre que vive el país después del 28 de julio. La desconexión aérea, los problemas políticos, entre otras situaciones, no ayudarán a que el país salga de la contracción, según el economista Hermes Pérez. El último dato de crecimiento, de estimación de crecimiento para 2024, que daba el Fondo Monetario en abril, estimaba que la economía venezolana iba a crecer en torno al 4%. Eso es en abril de este año. Igualmente, la CEPAL estimaba un crecimiento similar, 4,5%. Hay dos eventos importantes que han pasado, asociados, por ejemplo, con la suspensión de los vuelos entre Panamá y Caracas, y República Dominicana y Caracas, ¿no? Yo creo que si estimamos un crecimiento ahora en esta circunstancia entre 1 y 2%, será una estimación o una previsión de crecimiento bien optimista. Según el profesor de la Universidad Metropolitana, tanto el consumo como las inversiones están en un nivel muy bajo, factores que también indican si el país crecerá o no. Hablamos de actividad económica, hay dos elementos fundamentales que explican el crecimiento de cualquier país: Estados Unidos, Venezuela, España, Italia, Alemania. Uno es el consumo de las familias. Y el otro elemento que explica el crecimiento, o que ayuda a explicar el crecimiento, es la inversión privada. El consumo de las familias está supeditado al ingreso, que el consumo familiar, que es el 70% de la actividad económica de un país, se ha mantenido relativamente estable por esa medida de mantener el salario mínimo en $3. Es el primer elemento. El segundo elemento está asociado a la inversión. La inversión, ¿de qué depende? De estabilidad política, estabilidad jurídica, de estabilidad económica, de reglas de juego claras, etcétera, etcétera, etcétera. En el actual contexto que vivimos, entonces realmente a un inversionista le cuesta pensar
que una buena alternativa sea Venezuela por todo lo que ha venido ocurriendo. Entonces, para el economista Hermes Pérez, la forma en que la administración Maduro ha venido gestionando el mercado cambiario no es sostenible a largo plazo porque restan muchas divisas a las reservas internacionales.